Hola estructurales, bienvenidos a Modo Fundamental. En el video pasado revisamos la materia de análisis estructural 1 y su relación con la ingeniería estructural. El día de hoy hablaremos sobre el siguiente curso, el curso de análisis estructural 2. Como siempre, hay muchos temas que abarca este curso, al igual que los anteriores, pero resumiré los 4 más importantes para mí. Bien, el primer tema de importancia en este curso es el metrado de cargas. Metrado de cargas no es otra cosa que la medición de las cargas a las cuales está sujeta un elemento estructural determinado. Recuerdan que en análisis estructural 1 e incluso en los cursos anteriores nos daban, por ejemplo, una viga simplemente apoyada o una viga continua o una viga en un pórtico a la cual está sujeta ante una carga distribuida W, digamos 10 toneladas fuerza por metro lineal. Ya, ese es un dato de input en estos cursos. Sin embargo, en análisis estructural 2 y específicamente en este tema, nosotros vamos a poder calcular esa carga distribuida a partir del elemento tridimensional, o sea, a partir del sistema de losas, con vigas y columnas. Ya es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, porque esto nos va a servir más adelante para poder realizar los diseños estructurales. Pero no solamente se puede hacer para vigas, también se puede hacer un metrado de cargas para las columnas, es decir, calcular mediante este método simplificado cuánto es la carga axial que va a tomar cada una de las columnas por efecto de las cargas que caen sobre la losa. Entonces, más o menos tiene un mecanismo de transmisión de cargas. Primero uno calcula cuánto es la carga que tiene la losa, luego mediante el metrado de cargas puede calcular y estimar cuánto es que carga cada una de las vigas que soporta esta losa y a su vez calcular cuánto carga cada una de las columnas que carga las vigas. En otros países se le conoce como bajada de cargas porque más o menos tiene ese sentido, pasar desde las losas a las vigas, a las columnas y finalmente hacia la cimentación. Este es un método que utiliza vigas isostáticas para su resolución. Así que nosotros vamos solamente conociendo las leyes fundamentales de la estática, podemos aplicar este método. Y es súper simplificado porque realmente en la realidad hay vigas continuas, vigas que forman pórticos, pero para efectos del metrado de cargas simples, que es una herramienta que se utiliza para hacer cálculos muy rápidos, funciona perfectamente bien. El tema de importancia número 2 son los elementos bidimensionales. Hasta ahora, desde física hasta análisis estructural 1, hemos estudiado las estructuras que están conformadas por elementos barra de una sola dimensión, o también denominados elementos frame, unidos a través de sus nudos. El tema es que estos elementos son perfectos para elementos como vigas, como columnas o para bielas de armadura, pero no todos los elementos se pueden idealizar con elementos frame. Por ejemplo, el caso más simple, una losa de piso, que puede ser una losa maciza por ejemplo, tiene en planta dos dimensiones muy importantes, su base y su largo, y tiene una tercera dimensión, que sería su espesor. Ahora, al tener estas características de tener dos dimensiones importantes versus una menos importante, no se puede utilizar un elemento frame y tiene que usarse un elemento bidimensional. ¿Cuántos tipos de elementos bidimensional hay? Básicamente tres: los elementos membrane, los elementos plate y los elementos shell. Este último es una combinación del comportamiento del membrane y plate. La explicación del comportamiento de cada uno llevaría mucho más de un video y no voy a entrar en detalles, pero lo pueden buscar fácilmente como para ir averiguando en qué consiste uno y otro. Básicamente, la aplicación de este tipo de elementos bidimensionales es el análisis y diseño estructural de losas de piso, de cáscaras y de muros de cortante, o también denominados placas. Aquí en el Perú se le denomina placas. Así que sí tiene muchísimas aplicaciones y son elementos que están disponibles en los software comerciales de análisis y diseño estructural. Y es muy importante que entiendan no solamente cómo se comportan estos elementos bidimensionales, sino cómo se comportan en conjunto con los elementos frame que ya hemos estudiado hasta ahora. Entonces es muy interesante este tema y les aseguro que les va a gustar muchísimo porque van a empezar a ver eh, estructuras en 3D y es mucho más interesante ver las deformaciones, las fuerzas internas, que por cierto hay muchas más combinaciones de ellas y van a poder apreciar un poco más de realidad en los problemas que uno está realizando, en la programación o en el propio diseño estructural que uno haga más adelante de este tipo de elementos. El tema importante número 3 es el sistema resistente a cargas laterales. Bueno, como sabrán, en el Perú y bueno, en toda la zona de Cinturón de Fuego del Pacífico, la actividad sísmica es muy intensa, así que en esta zona los ingenieros estructurales debemos
proporcionar a las diferentes estructuras un sistema resistente a fuerzas laterales, que en este caso sería para las fuerzas sísmicas, y para ello tenemos un montón de configuraciones y un montón de sistemas. Básicamente en concreto armado tenemos tres. Tenemos el sistema de muros de concreto armado, sistema de pórticos de concreto armado y las combinaciones entre muros y pórticos de concreto armado. Cada una de estas tiene su funcionamiento especial, tiene una deformación especial. Por lo general los muros son elementos bastante rígidos en la zona de su base, es decir, si tenemos un edificio de 20 pisos, son elementos que se van a deformar como si fueran un voladizo, ¿okay? Ante la acción de fuerzas laterales. En su base, es decir, en los primeros pisos, son bastante rígidos y los desplazamientos son muy pequeños, pero en la zona de los pisos superiores es muy alto, porque ustedes conocen cómo es la deformación de un voladizo ante una fuerza en su extremo superior, que más o menos sería la representación de un sismo, además de las fuerzas distribuidas en cada uno de los pisos, por supuesto, y en ese punto alejado es bien alta la deformación. Esa sería una desventaja, por así decirlo, el sistema de muros para edificaciones muy altas. En edificios de pórticos, pues la deformación es un poco distinta, y más bien donde estos pórticos tienen más rigidez lateral es en los pisos superiores, y en los inferiores pues no, más bien es el contrario. Es por eso que también nace la combinación de los edificios de muros más pórticos, para poder controlar los desplazamientos laterales de los edificios, tanto en la base y en las zonas, en los pisos cerca a la base, como en los pisos superiores. Recuerden que en los códigos normativos los desplazamientos laterales del edificio están controlados por algo denominado deriva de entrepiso. Entonces estos sistemas nos van a permitir poder controlar estos desplazamientos que no se excedan del límite, para que así nuestro edificio pueda funcionar de buena manera. Recuerden que todos los análisis, o la mayoría de análisis que hacemos en el diseño estructural convencional, son lineales elásticos, y no se puede medir la verdadera magnitud del desplazamiento inelástico que sí va a tener ante la acción de un sismo severo, y es por eso que estos parámetros restrictivos son bastante severos, y es importante cumplirlos y entender más o menos cuál es el concepto del diseño sísmico en concreto armado, en acero y en el sistema estructural que uno está utilizando. Finalmente, el tema número 4 es el análisis estático pseudo tridimensional para el análisis sísmico, y es un nombre súper largo, pero básicamente lo que se hace en este tema es hacer una extrapolación o una aplicación del método de rigidez que vimos en análisis estructural 1, pero aplicado a edificios. Recuerden que en el método de rigidez de análisis estructural 1 lo que hacíamos era resolver un pórtico o un sistema, un pórtico de diferentes maneras, que puede tener diferentes configuraciones, pero al fin y al cabo era un pórtico o una parrilla o una armadura. Lo que se hace en este tema es tener un edificio completo, ya un edificio tridimensional, con sus diferentes pórticos o con muros de concreto armado o lo que sea, y aplicarle fuerzas sísmicas, que por supuesto que en este curso a uno se lo dan, o sea, a uno le dicen en este piso hay tanta fuerza, en este otro hay otra, porque cómo calcular esas fuerzas se verá en el siguiente curso de análisis sísmico o análisis o ingeniería antisísmica, pero básicamente nos dan las fuerzas laterales aplicados en cada uno de los pisos del edificio, y nos piden calcular cuál es la fuerza en la viga del pórtico 5, por ejemplo, por decir. Entonces lo que hace es utilizar el método de rigidez no para resolver un pórtico, sino para resolver el edificio. Y es que vamos a distribuir las fuerzas entre cada uno de los pórticos según la rigidez lateral que proporcione o que aporte al sistema de rigidez lateral total del edificio. Es bien interesante porque si nosotros entendemos muy bien el método de rigidez aplicado para pórticos en análisis estructural 1, no será mucho problema poder extrapolarlo hacia el análisis de edificios pseudo tridimensional que veremos en análisis estructural 2. Y ahora, el tema interesante es por qué se llama pseudo. Se llama pseudo tridimensional porque no toma en cuenta la compatibilidad entre dos pórticos transversales. O sea, si hay dos pórticos que caen así, que comparten una sola columna, por así decirlo, ese efecto no lo captura. Simplemente analiza todos los pórticos en una dirección y todos los pórticos en la otra. Así que es por eso que se dice pseudo tridimensional.
y es estático porque las cargas a las cuales va a estar sujeta los edificios que analizaremos son simplemente cargas estáticas laterales. Nada de sismo, nada de análisis dinámicos complicados, simplemente estático porque son fuerzas aplicadas estáticamente. Así que no hay mayor misterio, pero es muy interesante porque vamos a ver cómo los sistemas resistentes a cargas laterales que vimos en el tema anterior funcionan y lo vamos a calcular manualmente. Se puede hacer programación, se puede hacer Excel simples, lo que sea, pero va a haber mucho cálculo matricial, así que les recomiendo repasar análisis estructural 1 y dominar esa parte, porque es interesante ya aplicarlo en este nivel. Es muy interesante. Espero que les haya agradado muchísimo el video. El siguiente video va a ser sobre el curso de Concreto Armado 1, que es el primer curso de diseño estructural que van a ver, probablemente en la mayoría de los casos. Y vienen muchísimas sorpresas y por supuesto con muchos avances para nuestra carrera profesional. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan el video con sus amigos. Si es que les gustaría que desarrolle algún tema en especial, pues escríbanme en los comentarios. Yo ya estoy preparando otro tipo de videos fuera de esta serie, así que espero que les guste y espero que les sorprenda mucho. Nos vemos en el próximo video estructurales. Chau chau.